les conoce como bruñidores. Estos eran utilizados para moler en el molcajete. Con el tiempo iban desarrollando sus avances tecnológicos. Tenemos también parte del comercio. Este es el estudio del suelo que se ha realizado a base del carbón, donde se identifican las diferentes etapas. La primera que vemos allá, la mayoría representan cultura olmeca. Algunos ejemplos para que lo utiliza la obsidiana. Bien, sean bienvenidos al Parque Arqueológico Casablanca. Voy a estar acompañando. Antes de hablar de Casablanca, vamos a hablar un poquito de Mesoamérica. Que Mesoamérica es una región cultural que abarca desde la parte suroeste de México, como lo que es Guatemala, Belice, El Salvador, la parte occidental de Honduras y unas pequeñas áreas de Nicaragua y Costa Rica. En estos lugares se han encontrado diversos sitios arqueológicos, de hecho hay miles de ellos, pero en esta área o en esta ilustración tenemos la representación de los principales asentamientos, entre las cuales la ciudad de Chalchuapa, que es donde nos encontramos ubicados, es parte de un asentamiento importante. En el área de Chalchuapa se ha encontrado evidencia de zona arqueológica alrededor de 10 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de que sería una ciudad construida sobre otra ciudad. Tenemos también evidencia de 3 civilizaciones. La primera fueron los olmecas, se conoce como la cultura madre, posteriormente la cultura de los mayas y al finalizar la cultura de los toltecas, o también llamados los náhuatl pipiles. Ellos fueron los últimos que habitaron antes de la llegada de los conquistadores. ¿Y por qué se ubican en esta área? Porque en esta área se encuentra lo que se le conoce como las tierras altas mayas, que en este lado tenemos lo que son las tierras altas mayas. Comúnmente es una zona donde se encuentra abundancia de volcanes, montañas, y pues ellos buscaban por sus recursos, flora, fauna, recurso volcánico, también los minerales, piedras preciosas como el jade. Entonces esta era una área que ellos buscaban, donde obtenían sus mayores recursos. En la ciudad de Chalchuapa, pues en El Salvador, se encuentra en la zona occidental, así que contamos con parte de esas tierras altas mayas. En el lado sur tenemos la cordillera Panequila-Matepec y en el lado norte tenemos lo que es el cerro o volcán Chilco. Chalchuapa tiene evidencia de aproximadamente 3.500 años. Entre ellos se han encontrado diversos sitios arqueológicos como Tazumal, Nuevo Tazumal, Laguna Cuscachapa, El Capiche, Pante, Peñate y Las Victorias, donde se han visto evidencia de los diferentes asentamientos. Y pues igual aquí era bastante ocupado, ya que había abundancia de agua, que es prácticamente algo importante y por lo que ya antes le había mencionado. Tenemos acá las primeras piezas dentro del museo. A estas se les conoce como bruñidores. Estos eran utilizados para moler en el molcajete o en el metate. Tenemos obsidiana. Este es un vidrio de origen volcánico, más adelante vamos a hablar un poquito de ello. Tenemos también esa base de forma circular, posiblemente sea un espejo de pirita. Esto es parte de una decoración que ellos tenían. Sobre todo es muy parecido a un pectoral, pero iba más de lo que es todo el cuerpo. Y aquel de piedra, ese es un metate o una piedra de moler, está volteada. Pues los primeros pobladores de El Salvador han sido de aproximadamente 5.000 años en lo que es la zona costera. Esta es prácticamente una ruta migratoria que ellos tenían. Eran prácticamente, pero antes de ser sedentarios, ellos se enfocaban en la caza, eran migrantes, y por esa razón es de que existe una ruta. En la zona costera de El Salvador es donde ellos llegaron primero y
se fueron esparciendo a lo que son las diferentes áreas del país. Eran como nómadas. Nómadas, exacto, nómadas. La palabra nómadas, entonces después, cuando se convirtieron en sedentarios, ellos ya comenzaron a elaborar estructuras, ya mejoraron sus cultivos y pues realizaron lo que es el comercio. Sus principales productos agrícolas era frijol, maíz y eyote. Fueron sus principales alimentos. Y pues en Chalchuapa existe lo que es un patrón de asentamiento bastante interesante. Comúnmente en el lado de Trapiche, estamos hablando casi 1 kilómetro al norte, se encuentra un sitio arqueológico que se llama de igual manera. Este fue la primera estructura que se encontró, la más antigua, y de hecho es una de las más altas que se encuentra aquí en el lado de Chalchuapa. Prácticamente era un lugar ceremonial. A medida que la población iba creciendo, se iba expandiendo y pues surge un movimiento hacia el sur, que es donde se encuentra Casablanca. Casablanca anteriormente tenía 16 estructuras. Lamentablemente se han perdido 9 por las construcciones de la carretera, de la urbanización, y pues el parque actualmente únicamente cuenta con 6 estructuras, estas 3 y esas de ese lado. También tenemos esta, pero esta se encuentra fuera del parque. Puede ser una pregunta. Ajá. En el momento que se perdieron las otras estructuras, digamos, todavía no habían sido, por llamarla de alguna forma, habían sido Identificadas. Pues fíjense de que sí, habían sido identificadas. De hecho, las identificaron en el año los años 40, pero nuestra ley tiene bastantes vacíos, entonces aprovecharon un momentito para lamentablemente perder. Hicieron ahí una lástima porque vean, nosotros somos acá, somos de Salvador y todo, pero el asunto es que sí nos llamó bastante la atención, me interesa bastante acerca de esto. Hemos ido a Ciguatá, también a ver experiencias en la iglesia, y hasta el momento pues sí, Ciguatá no decían, solo el 1% parece que hay en el país. Y es bien feo saber que no le dan importancia aquí. Sí, a lo demás. Como en México, por ejemplo. Exacto. Nosotros hubiéramos prácticamente tenido todo el país. De hecho, hay alrededor de 650 sitios arqueológicos en esta área, que son bastantes, muchos, pero en algunas ocasiones se destruyeron, otros son de propiedad privada, de personas que todavía preservan eso, y pues otros que no se han abierto al público por falta de recursos y por otros motivos. Bien, vamos a continuar hablando sobre los periodos culturales, lo que es el área de Casablanca. Casablanca tiene de ocupación aproximadamente de 400 o 300 antes de Cristo. Entre ellos habitaron la civilización de los mayas y posteriormente la cultura de los nahuatl pipiles. Ellos estuvieron desde el 950 después de Cristo hasta el 1524. Ellos fueron los últimos que habitaron esta región de Chalchuapa. Y pues vemos algunos cambios, como los cambios de deidades. Ya viene la implementación de Xipetotec, muy parecido a lo que es la cultura tolteca. Tenemos en la cultura maya figuras bolinas, estructuras un poco más básicas. Ya a medida que iba pasando el tiempo, iban desarrollando sus avances tecnológicos. Tenemos también parte del comercio, que esto es muy importante, y el desarrollo de las cerámicas, que lo vamos a ver más adelante. Ya acá tenemos parte de lo que es la estratigrafía. Ese es el estudio del suelo que se ha realizado a base del carbono 14, donde se identifican las diferentes etapas. La primera que vemos allá se le conoce como el humus. Esta es la tierra fértil que tenía Casablanca. Casablanca era una finca de café antes de ser parque arqueológico, y debajo de ella identificar otro nivel del suelo. Este es perteneciente a la cultura de los nahuatl pipiles y parte de la cultura de los mayas.
En este lado también vemos un corte de color blanco. Esta es ceniza volcánica, se le conoce como TBJ, Tierra Blanca Joven, y pues es del volcán de Ilopango. El año 434 o 535 después de Cristo hizo una erupción que esparció cenizas por todo El Salvador, parte de Centroamérica, e incluso se menciona que llegó hasta áreas de México, cerca del Golfo de México, y hay todavía registros de que se encontró hasta el otro lado del mundo parte de esta ceniza. También se le conoció como el año en que no hubo sol. Y pues acá tenemos otro nivel del suelo donde los primeros pobladores ocuparon ese espacio. Eso lo vamos a ver más adelante para que tengamos un poquito claro ahí o identificarla. Y acá tenemos lo que se conoce como las figurillas bolinas. Estas fueron encontradas en la finca Las Bolinas. Bueno, estas aquí en Casablanca, perdón. Pero se les nombra bolinas porque se encontró una gran cantidad de estas figurillas y pues tomaron el nombre del lugar. La mayoría representan cultura olmeca y en relación a la fertilidad. Son mujeres en su mayoría. ¿Y cómo identificamos a los olmecas? Ojitos achinados, nariz chata, labios gruesos. Esta es cerámica. Es la sala de la cerámica. En Casablanca se han encontrado diferentes tipos de cerámica, comenzando con la cerámica Usulután, esa que tenemos acá. Esta es la primera que tuvo ocupación en esa área. Esta también es conocida como batik. Se menciona la palabra batik porque de origen japonés significa encerado y existe una teoría de que las líneas que vemos acá de color crema han sido creadas con cera de abeja. Es una de las teorías. Y pues es originaria de acá de Chalchuapa. Se menciona o se nombra Usulután porque la primera pieza fue encontrada en Usulután. Luego tenemos la cerámica de Copador. Esta es evidencia del comercio que existía con Copán, Honduras y El Salvador. De hecho, la palabra Copador es una contracción de ellas dos. Es bastante identificable por sus dibujos, muy detallados en algunas ocasiones, y tienen la presencia de pseudoglifos. Estos son parecidos a los jeroglíficos, pero no significan nada. En el mismo tiempo también se manejó lo que es la cerámica de Huaycopa. Esta cerámica ya es un poquito más simple. Se menciona también que fue una imitación de la de Copador. Y pues vemos parte también de lo que son algunas representaciones de monos. Ya acá tenemos lo que es la cerámica plomizo tojil o plomisa. Esta es de un color grisáceo llegándole al negro en algunas ocasiones. Esta fue utilizada por los nahuas pipiles y tiene en su mayoría las formas como de ayotes en esa área. Esta tenía otro diseño, tenía otra arcilla que soportaba las altas temperaturas y esta crea ese color como grisáceo, negro y ese brillito como barniz. Y de último tenemos la cerámica policromo Nicoya, proveniente de la Gran Nicoya. Esa es igual evidencia del comercio que hubo con esa región. Esta fue utilizada por los nahuas pipiles también. Y pues se identificó bastante por la variedad de colores, más de 3 colores, y por las formas de animales. Y ya acá tenemos lo que es la cerámica Usulután o cerámica barniz. Ahí podemos ver las líneas de color cremita, tienen cierto barniz, han sido restauradas, y vemos algunos fragmentos y pues fueron encontradas en esta área. O sea que sí eran, acá de restauradas y son originales.
Ya acá tenemos lo que son algunos ejemplos para que él utilizaba la obsidiana. Se había mencionado más antes de que era un vidrio volcánico donde ellos hacían cuchillos, navajas, hacían lo que son collares. Esa era una piedra o un vidrio bastante importante para ellos. Y aquí vemos algunos otros usos. En la primera ilustración vemos lo que era utilizada para prácticas medicinales. Pulverizaban la obsidiana y la aplicaban en los ojos para quitar las cataratas o las nubes. En ese lado tenemos los diferentes cortes de cabello que se utilizaba pues, para cortar los cabellos. Ya en la tercera tenemos una representación de navajas prismáticas, esos cuadritos que vemos ahí. Y pues esto es evidencia del comercio. Y acá al finalizar tenemos lo que era utilizada para cortar, en este caso extraer el veneno de una víbora. Aquí de este lado tenemos parte de cerámica. Esta es cerámica batik, que estas dos no ha estado completa, de hecho estaba en proceso. Igual manera tenemos aquellas que estaban en proceso. Ese de acá es un incensario, este es un vaso y la del final posiblemente sea cerámica plomiza, ya que vemos la forma de ayote y un color como grisáceo, casi llegándole al negro. En esta área pues tenemos lo que es alguna representación de la obsidiana como puntas de flecha y navajas prismáticas. La más grande se le conoce como una navaja o también pudo haber sido la punta de una lanza. Allá tenemos también una olla monocroma, posiblemente utilizada para uso doméstico. Y todo fue encontrado acá, entonces. Estas aretecas sí fueron encontradas en Casablanca y la olla, si no me equivoco, fue encontrada sobre la carretera. Pues la obsidiana comúnmente tiene cierta reducción y esta posiblemente ha sido aportada con un mismo material o un material más fuerte, y comúnmente existe lo que son nódulos, piedras gigantes. Este se va reduciendo, se va cortando, pasa por unas 4 o 5 etapas hasta llegar a la última, que es el núcleo agotado o las puntas de flecha o la navaja prismática. Y en esta fotografía tenemos lo que es una representación escultórica, la vamos a ver más adelante, donde muestra una estela lisa y un altar. En el altar se encontró una ofrenda de obsidiana. Acá de ese lado tenemos más cerámica, aquella que vemos allá posiblemente sea copador, y esta cerámica de acá que tenemos aquí, esta se le nombra como arambala. Esta proviene del oriente del país. Es otro tipo de cerámica, sus colores un poquito más diferentes e incluso sus formas y sus diseños son diferentes. Y acá nos encontramos en el Salón de las Esculturas. En Casablanca se han encontrado 4 esculturas, los que vemos acá. Lamentablemente solo vamos a ver 3 de acá de Casablanca, que es esta y esta. Este de acá se le conoce como cabeza de jaguar. Esta se encuentra en el Museo de Antropología en San Salvador. Es una colección de aproximadamente unas 50. Y acá tenemos la primera escultura encontrada en lo que es Casablanca. Este es posiblemente el cuerpo de un felino o un jaguar. Tenemos sus patitas delanteras de ese lado. Está sentado, aquí se logra identificar su patita trasera. Y aquí, de ese lado, está como la cola. Está sentado sobre un pedestal. Esta fue encontrada entre las esculturas 6 y 5. Y pues no tiene cabeza.
Esa se desconoce su ubicación y su motivo porque no tiene su cabeza. Con la escultura número 2, esta es una representación de un hombre pájaro, así se le conoce. ¿Por qué razón? Porque en esta área tenemos lo que es el pico y esto es como parte del cráneo que ellos tenían. Es una representación también como la vida y la muerte. El pájaro la muerte, el ser humano la vida. Esta fue encontrada entre la estructura 2 y 3. Y acá de este lado tenemos la escultura número 1. Este es un disco que tiene tallado posiblemente la calavera o el rostro de un ser humano o de un mono. No está confirmado con certeza, pero logramos identificar los agujeros. Eso es como parte de los agujeros de los ojos, los pómulos, y esta área de acá sería como la quijada. Yo creo que puede ser un ser humano o un mono. Esta se encontró enfrente de la estructura número 1. Pues Casablanca ha tenido diversos abandonos. Una de ellas fue con la erupción del volcán Ilopango en los años 434-535 después de Cristo. Después, en los años 600, ellos migran hacia lo que es Tazumal, cuando Tazumal tiene su máximo esplendor. Es más utilizado para ceremonias y más para el comercio. Entonces ellos migran hacia lo que es estas regiones. Hay grupos pequeños que se menciona que se quedaron acá. Y pues, una pregunta, ¿Tazumal siempre pertenecía a la, o sea, cómo le podría decir, entre relaciones diplomáticas? Me imagino de que ellos no estaban mal, sino de que siempre eran congruentes en el sentido de que si las personas de aquí migraron para Tazumal, allá fueron bienvenidos, no tuvieron ningún problema. Es que era parte de la misma civilización. Siempre era parte. Ajá, o sea, y esto se lo comento porque hemos escuchado de que, si bien es cierto, se compartía la misma cultura maya, pero como que a sí, veces eran como bastante seleccionados. Sí. No, de hecho, en esta área no se menciona que hubieron conflictos. No hubieron muchos conflictos por lo que es Casablanca. De hecho, hay menciones también de que dejaron por irse ante allá en aquella. O sea, no hubo mucho como conflicto. De hecho, ni las estructuras también tienen evidencia de que haya ocurrido un conflicto muy parecido. Y pues también el último abandono, o el que se registra, es el del año de 1524, cuando los nuevos civiles abandonan esta región por la llegada de los conquistadores. Habla sobre los entierros, no sé, pero que mencionó 45 individuos. Sí, estos posiblemente hayan sido sacrificados. Estos no se encontraron dentro del parque, se encontraron sobre la carretera. ¿Y si tienen los restos? Se encuentran en bodega. Y entre los mismos vestigios de los restos, me imagino que sí presentaban como las señales de sacrificio. Sí. De hecho, se menciona que estos 45 fueron del área del Trapiche. En el Trapiche se ha encontrado muchos sacrificios. Y acá tenemos lo que es parte de un material que ellos utilizaban. Ese material es repello, que tenían las estructuras, donde muestran pigmentos de color naranja, una mínima presencia de pigmentos color celeste en este caso. Y de aquel lado tenemos pigmentos de color blanco. Esto posiblemente haya sido pintado con cal, el blanco. Entonces esa área la vamos a ver más adelante, en lo que es la ventana arqueológica número 2. Acá de ese lado tenemos lo que es un fragmento de una estela, se le conoce como monumento número 1 del Trapiche. Este fue encontrado en el Trapiche. Y pues nos muestra parte de escritura.
todas estas líneas que vemos acá es parte de los cartuchos donde ellos tallaban su escritura. Aquí vemos algunos que se logran identificar un poco. También hay una representación de un personaje en esta área, posiblemente sea prisionero, ya que vemos una soga en lo que es el cuello. Y pues esta se encuentra acá de ese lado, está volteada de hecho la piedra antes de aquí. O sea que La persona es esta, aquí vemos su arete y aquí vemos parte de su nariz. Aquí vemos su brazo extendido y aquí vemos el objeto el que tiene. Su piernita es esta de acá. Sí, sería entonces. Así sería su forma tradicional. Y pues los arqueólogos identificaron parte del escritorama. Es un Winak, así se le conoce. Esta fue encontrada en el Trapiche.